Perfecto. Bueno, muy bien, pues me gustaría empezar preguntándoles por qué les interesa la política y cómo la vinculan con sus prácticas artísticas. ¿Qué? ¿Empiezo yo? ¿Qué, Robert? Pues puede ser fluido, ¿no? Quien quiere intervenir, pues lo va haciendo y vamos completando. Bueno, yo creo que en mi caso el primer acercamiento que tuve como al arte y político fue con el documental de OGN, de Operación Gato Negro, pues porque ahí abordaba también como una historia familiar de mi abuelo que me había contado en Cali, pues de que un gato se convertía, eh, perdón, que el mono Jojoy se convertía en un gato negro para huir de las redadas militares. Entonces, de hecho, Roberto también pues estuvo en la producción del documental y yo creo que ahí fue como que mi primer acercamiento a como el arte y la política, desde ese sentido pues como más familiar, desde esa biografía, pues cierto, como autobiográfico más bien. Y ya después me empecé a involucrar muchísimo más hasta meterme hasta con el Partido Comunista y pues ahora también, pues yo hago parte como de una célula del partido y toda la cosa. Cosas que no comparto, cosas que sí comparto, pero pues ahí estoy metida, ¿no? De acuerdo. Eh, pues nosotros hablábamos mucho de política, pues la política hacía parte de nuestras vidas, más allá aquí del título de artistas, como personas, ¿cierto? Yo no te estoy escuchando. ¿No me estás escuchando, Ya, Tati? ahí sí, ya. Sí. Bueno, no, que decía Tati que la política hacía pues o hace parte de nuestras vidas. Nosotros conversábamos de política una parte importante del tiempo que pasábamos juntos, ¿cierto? Que como que era un tema que estaba ahí, más allá de arte o no, era algo que nos preocupaba, ¿cierto? Y pues claramente la situación de Colombia era y es una situación preocupante, o sea, que no puede pasar desapercibida, siento yo, o sea, esto lo atropella a uno constantemente, todo el tiempo. Entonces, pues para nosotros era casi como una cosa que nos atravesaba y que sentíamos la necesidad de hablar de ella como para procesarla y ver cómo hacernos o a pensamientos o a sentimientos que nos ayudaran también pues a sobrellevar lo que pasa, que es complejo y es triste pues en muchos sentidos. Entonces también un poco las actitudes que íbamos asumiendo estaban en torno pues a los sentimientos que teníamos alrededor de eso y lo que íbamos pensando, pero también tratando de abrir como otras posibilidades, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que ya ese es como otro tema, pero básicamente, pues el arte hacía parte de nuestras vidas, una parte, perdón, la política hacía parte de nuestras vidas, una parte pues muy importante, y era inevitable que termináramos hablando de esas cosas, pues porque ocupaban una parte importante de nuestro tiempo. También, digamos, yo diría que el asunto de la política estaba desde antes, o sea, ese interés por la política estaba desde antes, incluso desde antes de Eugeni. Nosotros ya había cosas por ahí que cada uno hacía, aunque era, digamos, no realmente, no tan claramente eh, como una cosa pues que podría encasillarse dentro de hashtag política, sí o qué, sino como, pero estaba ahí metido pues, ¿cierto? Yo creo que era más metafórico en ese sentido y yo creo que en mi proceso, por lo menos lo que yo siento en mi proceso es que sí estaba muy pegada como a la poesía y a lo metafórico y ya después empecé a dudar muchísimo de la metáfora, ¿no? Entonces, para mí la metáfora ya no daba, ya ni siquiera es como ni lenguaje, sino que había que atravesar el lenguaje y hasta transgredir el lenguaje. En ese sentido, a mí la metáfora se me quedaba muy, no sé, naif, inocente, como muy poetisamente, ¿sí? Entonces yo creo que en ese sentido, y también, pues, porque yo vengo también de una familia que es bien marxista, pues, Unión Soviética, Rusia, mi papá, o sea, y todos los libros en la casa eran rusos, ¿sí? Entonces yo creo que era yo lo acompañaba a votar también chiquita y a votar por la UP y sabía que pues los compañeros también estaban siendo afectados por eso, entonces como que también yo creo que
pues es inevitable que uno, pues como dice Roberto, no esté metido también en política desde pequeño o desde adolescente, ¿no? O sea, sí, pues yo creo que sí, en mi caso yo sí también fui muy política desde adolescente, ¿no? Pues, Hay una frase que he visto en entrevistas y en textos de ustedes que a mí me parece muy interesante, porque tenía otras preguntas, pero me parece que con esa frase se condensan muchas ideas, ¿no? Y me gustaría saber cuál es su posición actual, ¿no? Si el arte político habla de política o hace política. yo la leí hoy nada menos y me pareció que todavía soy, creo que todavía creo en esa frase, sí, en esa mención que hicimos. De hecho, viene desde Compañeros Yo Me Encargo. ¿Y te acordás, Robert? Que ahí en la convocatoria la pusimos y que a mí me parecía muy interesante porque yo ni siquiera sabía, no sabíamos qué iba a pasar con el trino y que se iba a incorporar y que se iba a meter en la vida y que iba a salir y que yo iba a salir en las noticias como fenómeno viral de, yo era la diseñadora creativa de las FARC, ¿no? Y que cuando pasa eso y que después de todo lo que pasa, pues de lo que ocurrió a partir de eso, es como que sí, la verdad, la sostengo todavía. Sí, me gustó haberla leído hoy. Es decir, piensas que se puede hacer política desde el arte. Sí, ¿Y cómo es ese arte que hace política? pues yo lo que creo es que, bueno, sí, uno puede ser también activista, sí, también puede, de hecho, cuando estábamos haciendo compañeros, ¿te acuerdas, Robert, que también decíamos como hasta dónde va el artista, hasta dónde va la publicidad, hasta dónde va la política? Y se empezaba como a interseccionar todo, ¿no? Y también como el personaje, porque yo ahora también pienso que yo hay veces, bueno, en cada obra, cada proyecto hago como un personaje diferente, ¿sí? Hago hay veces de curadora, hago hay veces de pintado, de chica que pinta las uñas, de no sé qué, ¿sí? De comunista, de reggaetonera, cualquier cosa. Entonces como que ha sido como también un proceso como de meterse en varios personajes y que esos personajes yo creo que también tienen a veces como unos niveles de política, ¿sí? Como que lo llevan a otro nivel, ¿sí? Como en este caso que yo ya vengo trabajando también con ciertas cosas o feministas, bueno, también, pero yo creo que, Robert, ¿tú qué dices ahí? ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí, me acuerdo. Eh, yo creo que sí, o sea, inevitablemente arte o cualquier otra disciplina tiene el potencial de intervenir en la política, ¿cierto? Yo creo que lo que hace al arte diferente al respecto es como ese posibilitarismo, pues, ¿sí? Como abrir eh, ese gran abanico de posibilidades que se pueden presentar, incluso las más ridículas, y ponerlas sobre la mesa. Más allá, yo creo que de ser un panfleto o de promulgar una doctrina, que lo hay, y yo creo que es que el arte da para todo, pues, básicamente, pero hay arte que es panfletario, de arte bueno panfletario y malo panfletario, pues También reaccionaria, claro, sí. también, Claro. ¿cierto? Pero yo lo que diría es como, o por lo menos lo que a mí me interesa, más allá pues de generar respuestas, es como de generar unos vacíos a partir de lo que se plantea y que las preguntas vayan surgiendo en cada quien, ¿cierto? Creo que el panfleto no llega tanto como la respuesta que encuentra cada quien, ¿cierto? Entonces creo que eso pasaba con estas piezas, eran piezas que no asumían una posición clara. A nosotros, pues, digamos, los amigos de izquierda nos decían que les parecía una burla o que les parecía una cosa, y los de derecha claramente pues llegaron incluso a amenazar a Tati por YouTube, pues, o sea, es como, hay un choque ahí de ese vacío, de una falta de posición y de un país que exige como asuma una posición, ustedes esto, usted lo otro, nosotros tenemos nuestra posición, pero creo que en estas obras a veces se generaba un margen que a mí me parece muy interesante para que cada quien pensara.
Pero Robert, no sé si también te puedo complementar ahí, porque nosotros leíamos en ese tiempo, bueno, a mí me gustaba muchísimo, bueno, todavía me gusta, Boris Groys, y Boris Groys, llegamos a un texto de Boris Groys que es la obra de arte total, ¿no? Y Sí. él habla sobre todo en la Unión Soviética cuando se da el programa de arte total que hace Stalin, Obra de ¿sí? arte Que es total que, Stalin. Sí. ¿qué? Obra de arte total Stalin, sí. Sí, la obra de arte total, donde pues el deporte, la comida, todo se vuelve como un programa de arte total, la ópera, todo es en función de ese programa de que es el socialismo, el comunismo, ¿sí? Entonces, yo creería que en ese sentido, ese programa estético, que lo que habla Boris Groys es exactamente eso, como toda una estética de un país, toda una propaganda de un país, todo este tipo de cosas, y el arte, el deporte, todo esto, etcétera, todo empieza a jugar con una política, ¿no? Cómo empieza también en función de una política, en función de algo. Entonces yo creo que en ese sentido a mí sí me interesa como mucho, como en esa teoría de Boris Groys, como conformar esos lenguajes, ¿no? Y se me hace interesante lo que dices con respecto a la obra de arte total en ese momento digo, en el que diseño, arte, industria, como que todo confluía. Todo. Y por el otro lado, lo que dice Roberto, que digamos, desde la interpretación de las piezas había como una postura un poco inestable o borrosa de parte de ustedes. Pero ustedes, digo, desde la concreción de las piezas, dirían que hubo una posición ideológica con respecto a esas piezas o deliberadamente no la hubo como para abrir estos campos como de interpretación más abierta. Yo siempre fui muy radical, yo fui más radical, o sea, yo era más radical, pues también era chévere porque los hacíamos los dos, donde Robert también es mucho más no sé, más meditativo, más reflexivo sobre las cosas, pero yo sí soy más, he sido un poco muy más radical en el sentido de que no, la guerrilla, no sé qué, la guerrilla no es tan mala, o no sé qué, como tan, más en ese ideal sí, en ese sentido. Eh, pero que yo creería que la ambigüedad o lo que se daba en esas lecturas de ambigüedad era también como es la rebeldía o como la transición de la rebeldía por donde pase, cuando se institucionaliza, ¿sí? Y esa transición, institucionalización de la rebeldía, que es propiamente lo que nosotros hacíamos ahí en esos tres proyectos, ¿no? Que es todas esas paradojas, todas esas contradicciones que uno tiene. Entonces yo creería que esa ambigüedad sí la hablábamos nosotros cuando estábamos haciendo los proyectos, pero también empezaban a darse contradicciones, ¿sí? Paradojas. Entonces uno también es como, bueno, pues puta, si la guerrilla sale de allá, entonces vienen las multinacionales, ¿sí? Pero si la rebeldía se acaba, entonces, ¿sí me entiendes? Entonces es como, siempre es un jale y como una negociación en todo, la hijueputa, ¿sí? Porque el sistema económico, el capitalismo y la tecnología siempre te ponen esa tensión, ¿no? Sí, pues yo creo que sí ahí se empiezan a juntar las cosas, porque mira, Boris Groys pues hablaba de esta obra de arte total Stalin y como un estado envolvente y que te hace estar adentro de esa obra de arte total, ¿cierto? Eh, pero al mismo tiempo es un proyecto bastante fascista ese, pues, ¿cierto? Como fue un proyecto bastante fascista el de Hitler y que también podríamos hablar de un nazismo obra de arte total, ¿cierto? Inclusive Tati por ahí investigó mucho de ese nazismo kitsch y, y hace parte de todo eso. Pues ya después empezamos a ver también, obviamente, realismo socialista que está ahí metido dentro de esa obra de arte total, pero ya existe un realismo capitalista y estamos metidos dentro de esa misma obra de arte en la que creemos que no hay escapatoria. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esa obra de arte total, ¿cierto? Que se implementa como un proyecto político y que hace pensar en una no escapatoria. Y yo creo que frente a eso, también, digamos, lo que pasaba con las obras era esa tensión y esa discusión de nosotros. Yo estoy completamente de acuerdo en que Tati, digamos, tenía una posición mucho más de izquierda, que yo también asumo una posición de izquierda, pero digamos, más comunista, la de Tati, pues yo, digamos,
a mí también, digamos, desde lo personal me atraviesa, y es que, digamos, a mí la guerrilla me mató un tío, ¿cierto? Entonces, yo siento, ese fue como un parteaguas para mí, ¿cierto? Como que también en un momento eso me hizo como odiar la guerrilla profundamente, después uno supera esas cosas, pero yo básicamente a la guerrilla no le creo, ¿cierto? Y no le creo a la guerrilla, no le creo ni a la derecha, ni le creo a la izquierda, pues siento que asumo una posición más anarquista al respecto, ¿cierto? Como que, entonces yo creo que también esa tensión nos hacía hablar de esas cosas un poco como desde, hueputa, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta locura? ¿Cierto? ¿Qué es este mundo en el que estamos metidos? Cómo incluso cosas que queremos, porque los dos, digamos, incluso sí coincidíamos con que ser guerrillero es un acto de valentía, claro, o sea, yo siento que se parte de un amor hacia unas ideas, y que ese amor hacia las ideas lleva a arriesgar la vida, pues eso, ahí hay un acto de valentía y hay unas cosas bellas, pero que ese mismo proyecto se transforma en la realidad, ¿cierto? Se vuelve otras cosas. Por ahí, o sea, el asunto a lo que voy es cómo, cómo evitar convertirse en fascista, ¿cierto? Incluso siendo un revolucionario, ¿cierto? Entonces ahí más que hablar de revolución, hablamos es como de la insurrección, ¿cierto? Como un permanente cambio, como dentro de cada revolución debe haber una nueva revolución, porque lo que vemos, y lo vimos con Stalin, pues que estamos hablando de él también, es que el que se monta de nuevo es un nuevo tirano, ¿cierto? No porque sea de izquierda quiere decir que no es tirano, Sí, ¿cierto? total. Entonces yo creo que un poco el ejercicio es ese, eso hablábamos todo el tiempo, y lo que implicaba era un montón de paradojas que para nosotros no tenían respuestas y que se materializaban en algo, ¿cierto? Y es como, pues puta, se puede ser comunista en la política contemporánea, se puede hacer una política contemporánea comunista sabiendo que pues, la publicidad política contemporánea es básicamente un instrumento del capital, pues. Eso, con todo ese montón de maricaditas y de merchandising y de material basura, ¿sí o qué? Se puede ser ambientalmente sostenible en el modelo contemporáneo, pues como un montón de preguntas y paradojas que para nosotros la respuesta tenía algo de burla porque sabíamos que no, ¿cierto? Como que pensábamos que bajo este modelo claramente eso no existe, y lo estamos viendo de cierta manera. Las FARC son un fracaso político, pues a mi modo de ver. Las FARC se le acaba en el próximo mandato, su cupo en el Senado, ¿cierto? Y creo que no ha hecho las bases políticas para quedar electo. No, pero ahí sí difiere un poco, porque desde que se hizo la firma del proceso de paz, el plan de branding, el plan de marketing para que las FARC se desintegraran estaba ya listo, ¿sí? O sea, el gobierno pensó en que, bueno, vamos a desintegrar a esta gente, pensar en individuos y otorgarles también unos incentivos a esos individuos para que no piensen como colectivo, como grupo, ¿no? Entonces, desde eso ya las FARC sabía que eso se o sea, iba a estar frustrado, ¿no? Pero que igual ahí sí, no es que las FARC, sino que yo creo que también el gobierno manipula, el gobierno, y pues en ese caso sí, sí es el gobierno pues, de Santos que manipuló toda esta firma del proceso de paz para que se diera en esas circunstancias, pero porque las FARC ya, o sea, si por las FARC hubiera sido el proceso de paz, se hubiera firmado con unas bases sobre la reforma agraria, sobre otras cosas, pero se hicieron sobre unas bases burguesas. Entonces, eso también es diferente. Entonces, por eso yo no le metería tanto como la culpa a las FARC en ese sentido, sino que fue también una tensión, una presión del gobierno hacia ellas. No, pero digamos, bueno, en fin. no hablo de culpa, pues, ¿cierto? No hablo como de culpa ni nada de eso, sino como visto desde lo pragmático. Esos 8 años después de la firma del acuerdo era supuestamente la posibilidad para que las FARC se instalaran como una fuerza política en el país. Y ya vamos pues ya mejor dicho, les queda nada más un periodo en el Senado concedido por el acuerdo, y siento que no han hecho, no, sin culpa o no, simplemente siento que si hay unas elecciones mañana, las FARC les va a costar mucho entrar al Senado, eso es lo que quiero. Es que ya ni siquiera existen las FARC. O sea, ya.
es otro nombre. Sí, sí. Bueno, tenía aquí una pregunta. Bueno, está el tema de la institucionalización de la rebeldía, ¿no? Pero se me hacía más interesante ahora con lo que han comentado, pensar un poco el asunto de la idealización de la izquierda. Claro, total. ¿Hay algo ahí al centro de estas piezas con respecto a este tema? Sí, yo creo que sí, o sea, y porque también yo tenía ese tinte, ahora ya no lo tengo tanto, pero obviamente ya desde un lado que la izquierda también ha sido basado en un sistema heteropatriarcal, ¿no? Entonces como que ahí veo también muchas fallas que se ha hecho desde la izquierda, ¿no? Entonces es como ese idealismo se empieza a aturdir, ¿no? Siempre como que uno, como pasa en el Museo de las FARC, en el Museo de las FARC cuando uno entra, todo es súper ideal y es la historia, la nostalgia, esa es la nostalgia que se habla también mucho, bueno, eh, en arte también, que es como esa nostalgia de haber querido ser algo, de la rebeldía, de la idealización, de la ideología, de todo eso, pero esa nostalgia queda ahí, queda de verdad eso es en un sentimiento nomás. Y ya después empieza entonces a ser más sórdido, más pesado todo el recorrido en el museo, ¿no? Pues porque ya empieza también entonces a pasar como todo, ciertos escenarios, ¿cierto? Ciertos espectáculos dentro de todo esto que empiezan a conformar como, pues, a meterse otras capas, ¿no? Diría yo. No sé, Robert. Sí, 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 de acuerdo. Eh, sí, pues a ver, claramente esa romantización existe, ¿sí o qué? Incluso yo también cuando lo dijiste, de una pensé en una partecita del museo y es en la realidad virtual, ¿cierto? Que es, Claro, que es como pues, la posibilidad de nosotros de hacer una realidad virtual en la que la gente se ponga y pueda combatir como si sí, fuera un guerrillero, ¿cierto? Pues nos hace hacer un muñequito, pues, y como hacer ese simulacro de que pueda hacerlo, ¿cierto? Pero es como claramente esa romantización blanca de la guerrilla cuando, pues, nosotros no hemos estado, pero estar en la guerrilla no debe ser para nada romántico, debe ser un asunto bastante duro, o sea, es un nivel de claro. sacrificios alto. Y también yo creo que es como ahora se ve en Colombia, como una necesidad, como una justicia poética, pues también, ¿cierto? Porque son como, no sé, 50 años de lavado mental diciendo que la guerrilla es lo peor del universo, ¿cierto? Entonces también como que un poco ese romantizar de ahora es como que, bueno, hagámosle un equilibrio, que en realidad los paramilitares han matado 3 veces más personas que la guerrilla, ¿cierto? Pero los medios se centraron durante 50 años en decir que ellos eran el problema del país, ¿cierto? Entonces, yo creo que es como una especie de justicia, pero que tampoco hay que tragarse completa, ¿cierto? Uno no se puede romantizar, pues, muchas cosas que hicieron las FARC. O sea, es mucho más complejo que decir todo es hermoso o mucho más complejo que decir todo es asqueroso en ellos. Creo que tiene muchos matices. Pero sí, sí, claramente se romantiza esa idea de la izquierda y la idea de Cuba es sumamente romántica, la idea del Che Guevara, o sea, la idea de muchas ideas de ahí son bellas, pues, ¿cierto? Eh, pero la práctica comunista ha sido matona, la práctica comunista ha sido patriarcal, machista, ¿cierto? En todos los aspectos y como que eh, hay que hay que ponerla en su justo sitio. Creo que no es tan sencillo el tema, pues como decir izquierda buena, derecha mala. Es más, deberíamos de decir izquierda y derecha, pues eso ya casi que en la política contemporánea está pasado de moda. Básicamente son ese pensamiento pues binario frente a eso. Lo que hace es que los partidos de derecha se apoderen de eso y simplemente sigan vendiendo, pues sigan trabajando con un macartismo ahí, con una cosa de la izquierda es lo peor y se convierte en su caballito de Troya, pues, ¿cierto? De la derecha.
yo quisiera decir algo porque yo después de todos estos proyectos también he pensado que hay diferencias en hacer arte comunista de izquierda y a ver, yo decía como marxista, sí, marxista, de izquierda y comunista. Para mí sí existen diferencias entre esto, ¿no? Porque también si tú haces un proyecto que es marxista, no quiere decir que sea de izquierda. ¿Sí? Y más si también estamos en un contexto latinoamericano o europeo o etcétera, ¿no? Porque el marxismo es ya sí más como algo universal, pero el comunismo es diferente el que nos toca aquí, al que toca en Mao Zedong, el que se toca en Rusia, ¿sí? Y el toca en Trotsky, etcétera. Y ya la izquierda, estamos hablando izquierda Petro, izquierda, no sé, latinoamericana Lula en Brasil. Entonces yo creo que ahí hay un montón como que cuando decimos izquierda comunista y marxismo, no es lo mismo, ¿sí? Pues para mí, como ahora, digamos, yo pensando más bien en algo marxista y que he estado leyendo el último texto que sacó Vivo Berardi, vuelve e insiste en la resurrección del marxismo y que es lo único que nos va a salvar. Y se llama La Segunda Avenida, ¿no? Y la sacó hace poquito, y sacó esta semana. Y yo decía, pues puta, todavía con el marxismo como Segunda Avenida, o sea, marica, ¿qué pedo, güey? O sea, es Bifo Berardi, y uno dice, otra vez con esta vuelta, bueno, vamos a ver, no me dé la oportunidad. Entonces ya uno, y ve a ver, pues como que, bueno, vamos a escuchar a ver qué tiene por decir. Pero ahí es donde yo sí veo que cuando yo ya estoy haciendo los otros, yo no lo tenía tan claro con estos tres proyectos que hicimos Robert y yo, pero ya después de leer otras cosas y hacer otros trabajos, sí he visto que cuando hago algo como más marxista, tiene que ver con las cadenas de producciones, con la plusvalía, con la mercancía, con un montón de cosas que vienen desde otra cosa, no tienen nada que ver con el comunismo, no tienen nada que ver con la izquierda colombiana, ¿sí? Entonces, para mí también es como diferenciar como esas tres cosas. Estaba pensando, aquí tengo una trilogía de conceptos, ustedes me dicen, a ver cómo sienten que va la cosa. Publicidad capitalista, propaganda política y arte intelectual. ¿Ustedes cómo se acercan a esas maneras de denunciar en esas piezas? ¿Cuáles son futuro? Publicidad capitalista, Publicidad capitalista. propaganda política y arte intelectual. Yo creería que es post-propaganda Ya vas a empezar ahí. artística, ficción, o sea, ficción de post-propaganda artística. Yo creo que para mí sería eso. Post-propaganda artística, ¿qué? ¿Cómo fue que dije? Ficcionada, algo así. No sé, Robert. O sea, La última, ¿cuál era? Arte intelectual. Arte intelectual, sí. Parce, yo X, esa X, afuera, o sea, odiosísimo. Publicidad capitalista. Yo creo que ese fue algo que nos puso a pensar mucho. O sea, básicamente la madre de estos tres proyectos es Compañeros Yo Me Encargo, ¿cierto? Y esa idea de JJ Rendón o de Roger Stone, esos estrategas políticos del capital, de la derecha, que son los que han marcado el derrotero de cómo es la publicidad de derecha y contemporánea en la política, sí era un punto de partida nuestro para pensar esto, ¿cierto? Como que nos imaginábamos a JJ Rendón haciéndole la campaña política al partido político de las FARC, y eso eso echaba chispa, pues eso era como que, bueno, aquí hay algo, uno empezaba a revolcarse y como a tener ahí como un choque, pues sí, o qué. Entonces eso nos llamaba mucho la atención. Yo creo que por ahí hay un punto. ¿Y el segundo cuál era? Perdón mi poca retentiva. No te preocupes. Estaba hablando de propaganda política, publicidad capitalista. Esa era la que le estaba diciendo. Y propaganda política. Ajá. Mm. Porque ya has visto que hay una distinción, ¿no? Dicen la publicidad es para vender, aunque también la propaganda política es para vender, ¿no?
pero de otra manera. Ideologías y religiones. Exacto, Claro. exacto. No, pues la propaganda es cuando está la publicidad de la política, ¿no? Y de la religión, son cosas de como a otro grado, pues sí, no mercancías y productos. Ideología, sí. Ideologías. Hay un concepto que nos atravesó mucho a nosotros y es el de los futuros especulativos. Nosotros también en ese momento estábamos leyendo bastante, o estábamos enamorados pues, de una idea de Armen Avenasian que Tati fue a un curso, si no estoy mal, Tati así llegó a Avenasian a nosotros, o no sé si antes ya había llegado. Tati se fue a algo en Alemania, estuvo en Berlín en algo, y llegó con unos textos de Avenasian y los leímos y estaba el concepto de futuros especulativos. Y a nosotros eso nos llamó muchísimo la atención, o sea, como que en ese momento nosotros estábamos también dándole la vuelta a esa idea de la posibilidad de pensar futuros, ¿cierto? Como imaginarnos escenarios y que esos escenarios echaran chispas, ¿cierto? Que era esa chispa que te estaba diciendo ahora de como, pues puta, cómo uno se come unas FARC a la que le hace la campaña política JJ Rendón, ¿cierto? Eso es difícil de tragar. Entonces nos llamaba mucho la atención eso de los futuros especulativos. Y nos llamaba mucho la atención y es que normalmente la izquierda, siento yo, se asume desde un papel de pureza y de bondad, ¿cierto? Es como que queremos llegar a una utopía social, ¿cierto? Y le cuesta asumir que el terreno sobre el que juega no es un terreno limpio. O sea, no es como, no tenés un punto de llegada, sino que más bien tenés un punto de partida y el punto de partida está encochinado. Por eso las FARC siento yo que fracasa políticamente, pues eso que les decía ahora. Porque las FARC no fue capaz de hacer eso, ¿cierto? Las FARC no fue capaz de contratar a JJ Rendón. Y no es que sea JJ Rendón, el que sea, pues, pero quiere mantenerse en ese nivel de pureza que lo que va a hacer, lo que está haciendo básicamente es renunciar a eso. Diferente, por ejemplo, el caso de Lula, ¿cierto? El caso de Lula es un político. Y Lula es capaz de renunciar a la pureza y saber que el terreno de la política es cochino. Y jugar a la cochinada con tal de lograr un poco de justicia y otras cosas. Pues sin yo declararme pues abiertamente Lula, obviamente sí soy abiertamente anti-bolsonarista, pues, pero creo que es de matices, pero creo que sí es un político. O sea, ahí sí hablamos de un político de oficio, no un guerrillero. Bueno, pues hay una pregunta y hay un problema aquí, que me están diciendo que tenemos 5 minutos para esta sesión porque nos van a correr de la sala. Yo les voy a enviar otra invitación, pero igual dejo la pregunta puesta y tan pronto se corte, pues nos volvemos a reconectar. Listo. Y esta, a mí se me hace una pregunta compleja, pues, pero a ver cómo ustedes la ven. ¿Cómo interpretan la relación entre artista y Estado en el contexto de la paz en Colombia? De lo que ha pasado recientemente con respecto a la firma del acuerdo entre FARC-EP y Estado. Y Estado. Pues ahora es que yo creo que hay una cosa, bueno, no sé si me desvío mucho, pero yo creo que con esto de la economía naranja y también está bien difícil hasta hacer arte, hablarlo, y ahora hasta que nos coge también con la pandemia, creo que está bien difícil esa relación de artista-estado. O sea, yo la veo complicada porque ahí uno tiene que vivir, o sea, tiene que vivir de algo, pero también, no sé, ayuda, Robert. No, pues es una relación muy compleja. Yo creo que básicamente uno tiene que mantener su independencia. Si en algún momento coincide con lo que el Estado busca con sus políticas, Pero es que no creo que sea independencia, pues autonomía no existe, una autonomía en este sistema no se puede, porque tú necesitas vivir de algo. Digamos, cuando yo he sido jurada, también llegan y me dicen, no, tenemos que darle prelación a los
que incentivan las economías. Y uno dice, pero es que el arte no se trata de incentivar economía, se trata de incentivar la reflexión, la crítica, la denuncia, no sé qué, ¿sí? Y yo tengo que incentivar la economía, o sea, a partir de la evaluación de juradas, ¿sí? Pero, por eso, pero mira que precisamente vos, de eso es de lo que estamos hablando, ¿cierto? Es como, vos no te puedes poner a seguir las reglas del Estado a la hora de hacer Pero arte. yo tengo que comer, Ah, pues, sí. entonces... Tiene que comer, se tiene que, claro que se tiene que comer. Y hay cosas que hay que entenderlas como trabajo y hay cosas que hay que entenderlas pues como ese ejercicio propio de pensamiento o de reflexión, ¿cierto? A lo que voy es que pues, el Estado varía de acuerdo a unas modas y te va a dar una plata si estás con la economía naranja o te va a dar una plata si estás con el discurso de moda en el momento. Si no, no, ¿cierto? Entonces, yo más allá de eso, y yo entiendo lo que dice Tati y estoy totalmente de acuerdo, hay que vivir, pero más allá de eso, pues el arte también es una práctica vital, pues, ¿cierto? Y como que Pero vital para quién, vital para nadie, el arte no sirve para nadie. O sea, en este momento o sea, es como de, vengan a ver los artistas, hagan el espectáculo, hagamos una cuota para que entonces la cuota de afro, la cuota de no sé qué, la cuota de las mujeres, la cuota de no sé qué, y entonces ya están, y bueno, ya están contentos, váyanse entonces con su pedazo, con su pedacito. no, pero sí, 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 no, a lo que voy de vital es para uno mismo, pues, es lo que quiero decir. O sea, si mejor dicho, mañana vos no tenés ninguna beca, ¿cierto? Y no te llega absolutamente nada de plata, pues es difícil pensar como que voy a dejar de hacer arte simplemente porque no tengo la plata del Estado. No, pues uno sigue pensando y dando vueltas y las ideas siguen llegando y haciendo cosas, pues creo que... pues sí, yo creo que ahí puede haber visiones diferentes, pues lo que quiero decir es, el, el, eh, el artista será del Estado mientras sirva los intereses del Estado. En el momento en que salga con una idea que no le sirve, será desechado. Como pasó con los futuristas y con el estalinismo, ¿cierto? En el momento en que no le sirvieron las vanguardias al estalinismo, pues pasó a un realismo socialista y adiós vanguardia, ¿cierto? Entonces, creo que, mejor dicho, el Estado trata de acaparar ciertas formas, ciertas prácticas vitales que en realidad obedecen al fuero de las personas y de los artistas. Hay cosas que a uno lo apasionan y de las que uno quiere hablar y reflexionar. En ese campo es en el que uno no puede permitir entrar a un tercero. Si la práctica de uno no está acomodada a lo que el Estado quiere en determinado momento, pues uno juega y puede venderle al Estado el proyecto con ciertas palabras y cuando se lo gana, pues lo hace como le da la gana. Pero claramente yo creo que no es de eso de lo que habla Futuro, sino que hay artistas institucionales, hay artistas que se ganan, haga esta obra y tiene tanta plata, haga esta obra y tiene tanta otra cosa. Hay artistas del establecimiento en determinados ambientes, ¿sí? Okay. Y pues... La pregunta es, ¿qué papel juega el sentido del humor en su trabajo? No, pues a ver, Robert, porque es que, ¿quieres empezar? ¿Cómo quieres? No, pues yo puedo empezar a usar, porque la verdad yo dicto una clase en la Universidad de Antioquia que es humor en el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, de hecho, la idea nació de dictar esa clase a partir también de la maestría, porque me di cuenta que sí tenía o sea, mucha afinidad con ciertas categorías, como te dije ahorita, pues como que me había desinflado mucho de la metáfora, entonces como que experimenté la hipérbole en México. La hipérbole para mí me cambió la manera de hacer en los proyectos. La hipérbole, el cinismo, la sátira, la ironía, sí, como todo ese tipo de cosas, la parodia, muchísimo. Entonces, yo creo que en ese sentido explorar los otros lenguajes para mí fue indispensable para poder también experimentar con
con estos temas que son tan serios y tan como que nadie se puede reír de la izquierda, nadie se puede reír de la guerrilla, nadie se puede reír de las FARC-EP, vaya, échese un chiste, pues, o sea, no. De hecho, cuando nosotros estábamos haciendo la investigación, decíamos, es que no se les da la oportunidad ni siquiera de divertirse a la gente de las FARC-EP, ¿no? Y decíamos, Robert, como que ni la ternura, ni el humor, ni la diversión para ellos, eso es vetado para ellos, o sea, ni chimba. Entonces, yo creo que en ese sentido como que esos contrastes, o sea, por medio de los lenguajes que ahorita mencioné, creo que los contrastes para mí siempre han sido como importantes, como ese contraste también que hablábamos de Timochenko con JJ Rendón, entonces uno dice, ¿qué? O sea, sí, como dislocarte y como que también decir, como, a ver, ¿qué pasa, no? Entonces, pues en ese sentido, para mí sí ha jugado un papel muy importante como eso, sentido de humor, pero también como muy agudo, ¿no? Como, ¿o qué crees, Bobby? No, totalmente, o sea, humor siempre que se pueda. En realidad yo creo que Tati es muy buena en eso. Tati es una persona muy aguda y muy ácida, entonces yo creo que se le da bastante bien eso. Yo lo quisiera más en mi trabajo, quisiera más ser chistoso, creo que es un talento, pues, y es un talento que no es fácil, o sea, no es fácil hacer buen humor. Eh, y creo que Tati lo tiene particularmente, pues yo quisiera tenerlo más. A ver, lo busco, pero también a veces es complejo, puede ser. A veces es una manera de ser. Y lo busco en ese mismo sentido en el que está hablando Tati, ¿cierto? Como que, bueno, dejemos de hablar en metáfora, debemos hablar simbólicamente, hablemos como la gente entienda. Y ese hablar como la gente entienda, y como la gente entienda, es como, y el absurdo está ahí mismo en las situaciones, pues, el absurdo está ahí, o sea, es como la burocracia metida dentro de cada rincón de nuestras vidas es un completo absurdo y es como, iban a acabar un proceso de paz, que era, yo creo que a donde iba Tati, lo de la investigación, iban a acabar un proceso de paz porque las FARC celebró el 31 de diciembre con la ONU y bailaron. Pues, es en serio, hasta dónde siempre llega la burocracia a meterse a cada rincón y hacer estupideces. La política es un chiste en sí misma, pues, básicamente, más bien la práctica política contemporánea, no hablemos de la política, pues, como en general, pues, ¿cierto? Sino como la práctica política contemporánea es un chiste. Pero yo creo que en ese sentido, yo después conseguí un libro, Robert, si te acuerdas, se llama Proletarios de todo el mundo, perdonadnos. Es un libro de Barnaghi, un argentino, donde tiene toda una investigación de doctorado sobre los chistes que se hicieron en la Unión Soviética y los nazis, pues mejor dicho, los judíos. Los judíos, o sea, sentido del humor de los judíos en los campos de concentración. Eso es demasiado pesado. También cuando estaban en la dictadura, pues en la Unión Soviética, cómo los soviéticos se reían de su propia circunstancia. Entonces, es muy chévere porque ese libro habla especialmente de cómo nosotros tenemos derecho de reírnos del poder, ¿sí? Sin que nos dé culpa, sin que nos sintamos mal, sino que tenemos todo el derecho de reírnos siempre del poder, porque el poder siempre se ha reído de nosotros, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay unas teorías del humor que es la descarga, la superioridad y la incoherencia, y que ahí también entonces juegan un papel como que cuando uno puede como cogerse, ¿no? De todo esto. Iba a hacer una pregunta que era una redundancia, pero mejor la integro aquí. ¿Qué mirada sobre la paz está contenida en la sátira / absurdo, que ahorita lo mencionabas, que hace parte de estas piezas? Los escucho, voy a prender una luz que está aquí afuera, pero los escucho. ¿Cómo fue la pregunta, Tati? O sea, absurdo. Sí, que creemos nosotros que es como la paz, me imagino yo que es como los absurdos de la paz. Si quieres, se la repito. Sí, sí. ¿De qué manera opera el absurdo? O sea, ¿cuál es la mirada? En el show del proceso de paz. Perdón, la voy a reformular. ¿Qué mirada sobre la paz está contenida en la sátira / absurdo que hace parte de estas piezas?
A ver, Porque hay muchas miradas sobre ese proceso, muchas miradas, ¿no? sí, Desde la gente que no sí, cree nada hasta la gente que piensa que, pues, borrón y cuenta nueva, sí. o que bueno, aquí ya Pero aprendí. más allá de eso, futuro es en estas piezas, ¿cómo está esa mirada de la paz? O en nosotros, como, Bueno, o- Ahí, en las piezas y cómo opera eso desde la sátira slash absurdo, que ustedes me dirán si sí, tiene vínculo o no, porque sí hay como una parte de absurdo, ¿no? En esas piezas, como un juego con el absurdo, con perder un poco la frontera, los límites, con hacer una broma sobre lo serio, ¿no? Lo intocable, que todos tenemos que no, estar formales para hablar de eso, ¿no? Y pues yo creo que claro, es uno de los grandes valores de esas piezas, me parece a mí. pues yo creo que es una burla a uno creer que la paz existe, de verdad, pues en mi caso, es una burla porque cuando vengo y digo como de tiro fijo forever, yo estoy diciendo como hay tiro fijo forever, pero ya también es como de, o sea, yo ya no puedo más, como que yo ya no creo en nada, Y ¿sí? disculpen, yo les voy a decir lo que yo percibo, Va, pero ustedes me dicen si sí o no, ¿no? ¿Hay sí. una mirada pesimista sobre la paz? Yo creo que sí, para mí sí, personalmente sí, no sé si Robert. no, yo siento que no. Yo siento que no. Yo siento que más bien hay un deseo de que eso suceda, pues claramente eh, es difícil pues en un país como esto saber que se venía, pues cierto, pero nosotros profundamente deseábamos la firma de ese acuerdo y deseamos, o yo por lo menos, no voy a hablar por Tati, yo deseo que el acuerdo se cumpla y celebro que siga todavía vivo, así sea chapaleando en algunas cosas, ¿cierto? Eh, a mí el acuerdo no me parece un mal instrumento, a mí el acuerdo me parece un instrumento interesante. Me parece muy interesante que hayan logrado sentarse, que hayan logrado un acuerdo político. Eh, me, parece, me parece supremamente valioso que las FARC sigan, digamos, ahí en ese acuerdo después de un gobierno que no ha hecho sino incumplirlo y asesinarlo. Entonces, eh, más allá de eso, pues entiendo lo que dice Tati, ¿cierto? Más allá como de desearla, entiendo pues que este es un país que está tan acostumbrado a la bala y a la muerte que exista la paz va más allá de la firma de un acuerdo. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues que estamos hablando de una guerrilla enorme que llegó a tener más de 20.000 miembros, ¿sí o qué? Y que cuando se estaba negociando tenía alrededor de 12.000, 13.000, o sea, estamos hablando de una guerrilla enorme y que un 80 y punta por ciento de esas personas se desmovilizaron, ¿cierto? Que hay una disidencia, sí, pero se desmovilizaron. Para mí, pues, que haya 10.000 personas que hayan dejado las armas es un gran logro. Pues, yo lo aplaudo enorme, ¿cierto? Entonces, claro, uno a veces eh, piensa que no hay salida, pues como piensa que no hay salida del capitalismo también, ¿cierto? Pero yo creo que fue un esfuerzo muy, muy valioso. Y creo que las obras, más allá de, sí, claro, tener una sátira sobre la situación y sobre esas incoherencias que se generan, yo creo que más lo que plantea es como la posibilidad de reírnos de nuestro dolor, pues, ¿cierto? Como parte un ejercicio de duelo, como de una parte de un ejercicio de pensar, de tratar por el cuerpo otras cosas, ¿cierto? Pero yo soy fan pues de eso, más allá de que sea la paz de santos, de lo que sea, creo que el gran esfuerzo de la derecha en este momento, incluso hasta de firmantes, pues el general Mora, que fue uno de los firmantes del acuerdo de paz, que era por parte de las fuerzas, el que firmó por parte de las fuerzas militares, ahora está diciendo que
exactamente eso mismo que estábamos diciendo ahora, como que es que en realidad no existe la paz y esto es una gran farsa, la paz está, entonces el ELN y lo otro, sí, pero nadie quita que 10.000 personas hayan dejado las armas y estén dedicadas ahora a otra cosa, ¿cierto? Entonces, para mí sí es un camino, sí es el camino, mejor dicho, y creo que no solamente es ese, debería haber otro montón, o sea, tuvo el gran desastre de que se montara este presidente, pero tuvo la gran sagacidad de Santos de dejar las condiciones sentadas para que sea el que sea tenga que cumplir con los acuerdos. Entonces, mal que bien ahí va, y yo lo aplaudo. Y creo que las obras sí hablan un poco de nos permite reírnos sobre esas situaciones. Pero no creo que sean una patada pues a la paz, ni mucho menos. ¿Y cómo Yo, Ah, disculpa, dale, Tati. yo quiero decir algo chiquito, que yo lo que creo es que el proceso de paz, bueno, como nosotros, o como yo también lo concebía en estas tres obras, era también que el proceso de paz se convertía en que a partir de ese proceso de paz, estos individuos, estos combatientes, estos miembros de las FARC se iban a convertir también en gente que se consume en el sistema, ¿no? Que iba también a pertenecer a un sistema, que iba a empezar a consumir en el sistema, en un capitalismo ético, porque si bien cuando nosotros tenemos Selva FARC, hacemos una tienda, un pop-up store donde hacemos unas tensiones, creamos unas tensiones, pero después vemos que existe la montañita, existe el café de los guerrilleros, existe todo eso, y es gente, miembros de la guerrilla, pues, o excombatientes de las FARC-EP, que ellos están supuestamente haciendo capitalismo ético para montar una imagen, un branding de que el proceso de paz está funcionando, ¿sí? Yo sé que lo que toca, Robert, también es que en el exterior es difícil, hay otra imagen y desde el exterior hay que aprobar la imagen de que hay un proceso de paz y hay que apoyar el proceso de paz. Pero en el interior, como a nosotros nos toca, nosotros estamos viviendo ahorita en Colombia, esto de verdad, eso no funciona, esto de huepa al fango, esto es una mierda. Entonces, desde ese sentir, es como estos excombatientes lo que están aprendiendo a hacer es capitalismo ético. En eso terminó una gente que llevaba fusiles y todo un montón de cosas y en eso terminó. Entonces, yo creo que en ese sentido las obras que nosotros teníamos ahí, pues problematizaban muchísimo eso. Ok. Y entonces, ¿cómo interpretan ustedes el arte sobre la paz en la era del posacuerdo? ¿Ha cambiado un poco esa percepción que se tenía en el momento de las grandes convocatorias del Centro Nacional de Memoria Histórica, del Ministerio de Cultura? ¿Ha cambiado un poco eso o sigue siendo parecido? Pues yo lo que creo es que podemos conectarlo ahí con la otra pregunta que tú hacías, porque sí hay unos artistas, digamos, fragmentos, ¿no? Toquémoslo exactamente con la situación de Fragmentos. Fragmentos nació como espacio para validar el proceso de paz, ¿sí? Con unos artistas que están validando el proceso de paz, institucionales, pero que están validando la imagen de un proceso de paz, que es fallido totalmente. Entonces, cuando uno va a hacer también esa convocatoria y va a decir, pero es que ese proceso no, o sea, no es realidad, entonces, obviamente no vas a quedar en Fragmentos, no te van a dar los 80 millones de pesos, ¿sí? Pues para poder criticar o hacer una crítica sobre el proceso de paz. Entonces, ahí yo creo que empieza a hacer esas tensiones donde... ¿qué es lo que la institución quiere de verdad validar cuáles son los artistas que validan ese proyecto también? Porque si bien veíamos como el museo hubo también el problema con esta persona que echaron o que renunció en el museo, en el de Bogotá, en el de la memoria, porque Claro. sí, porque también, porque era ridículo, ¿no? Y llegó un momento que, pues, entonces, yo lo que creo es que sí hay ciertas obras que quieren profundizar sobre eso, quieren apostarle a eso, pero de pronto por eso también las obras, estas tres obras, dos de ellas se tuvieron que hacer también en México, ¿no? Pues porque un museo de las FARC no se va a presentar en Colombia, o sea,
Y un pop-up store también de las FARC tampoco se va a presentar en Colombia. Sí, claro. ¿Y, Totalmente. y cómo se financiaron estas piezas? Ja, con las uñas, futuro con las uñas, con la beca de la UNAM, Sí, sí, total. la beca de la UNAM. Sí, fue plata nuestra. Que un poco allá iba yo ahora y es como, claro, nosotros, Tati más que yo, Tati es capaz de vivir un poco más del arte que yo. Yo no he hecho plata del arte, pues, más allá de la beca de la UNAM y una que otra convocatoria, pues, pero no he vivido del arte, yo no vivo del arte, o sea, yo vivo de otra cosa. Entonces, para mí, en ese sentido, como que no tiene mucho sentido si estoy trabajando para gastarme mi plata en hacer arte porque voy a hacer lo que dice o el Estado, o lo que dice Pepito, o fulanito, o perenganito, ¿cierto? Cuando me voy a gastar mi plata, así como los otros van y se la gastan en lo que les dé la gana, yo me la gasto haciendo arte, eso es lo que me gusta, pues solo tiene sentido si me la gasto, y no más allá de porque sea plata, pues es mi tiempo, mi esfuerzo, me lo gasto haciendo lo que quiera. Y como con la pregunta que vos hacías, o sea, yo en realidad siento que nosotros, a pesar de esa mirada irónica, y que inclusive por ahí en un texto lo decimos, pues, por más que existiera esa lucha de izquierda, pues ya sabe, incluso ese país que todavía tenía esa guerrilla se había vuelto una pesadilla también, pues, o sea, incluso, o sea, mejor dicho, sí, no corriendo el riesgo de volverme institucional, pero yo sí apoyo pues el proceso, o sea, yo lo deseo. Y creo que más, el problema más que ser del acuerdo de paz, el problema es del uribismo, pues, básicamente, que quiere, que ha hecho todos los esfuerzos por incumplirlo. Bueno, entonces, en ese sentido, como que, pues sí, obviamente se hicieron hay unas cosas, pues, ahí como bastante mañez, incluso, pues, echar globos blancos al aire y esas maricadas, pero hay otra escopetarra y esas huevonadas, pues, obviamente hay como unas cosas muy, muy, muy raras y pues uno no va con eso, pues uno está en otro lado, pero yo creo que con estas obras, si lo que nos ponemos a ver es que todas las especulaciones de futuro que nos imaginamos era un futuro en el que las FARC ya no iba a ser guerrilla, con todas las contradicciones que traía, pero con una celebración también. Ok, interesante. A mi juicio, ¿no? Sí. ¿Hay algo entonces en su manera de hacer arte que se vincula con las prácticas de la guerrilla en términos de estrategia? Pues Sí, yo de hecho, antes de hacer estos proyectos, yo había hecho una que se llamaba Terminar de matar a la piedra, Robert, ¿te acuerdas? sí, claro, por eso me decía que venía ese pensamiento desde atrás. Sí, sí, porque, bueno, pero ahí empecé como a enturbiarme un poco, como a envenenarme, porque no, era como ya la metáfora turbia, porque terminar de matar a la piedra era, pues, era que yo me ponía en el papel del ejecutor, o sea, del ejecutor nazi, ¿sí? De este güey que cogieron en Argentina pues, por haber Eichmann. hecho toda la logística, ajá. Y entonces, y yo me ponía en ese papel que donde yo diga es una Alemania, salgo volada, pues vetada. Entonces, sí, yo en ese momento me empecé como pues a preguntar muchísimo sobre cómo eran las estrategias creativas dentro de la guerra. Y en ese caso como que estudié muchísimo los mapas de Mao Zedong, mapas Napoleón, no sé qué, y cómo eran las estrategias de maquiavélicas pues de todas estas guerras, ¿no? Y yo creo que a partir de eso, sí fue que como que, es que estas guerras, a mí me parece que tienen mucha creatividad, ¿sí? Mucha publicidad, o sea, Claro. mucho show también, ¿no? Entonces, Bueno, hay tres preguntas para cerrar. Espero que va. nos dé el tiempo para, en esta última tramo de esta sesión, concluirlo. Una para cada pieza. Con respecto a Vernissage, Museo FARC, quería preguntarles cómo creen ustedes que las FARC-EP serán simbolizadas por las generaciones que vienen.
No, yo creo que hasta no las, o sea, no van a recordar, no las van a recordar. Yo muchas veces a mis estudiantes les digo, ustedes saben qué es Marquetalia, ustedes saben qué pasó en 1964, ustedes saben quién fue el mono Jojoy, no tienen ni idea quién es el mono Jojoy. Entonces, y son personas de 19, no, de 20, 21 años. Entonces creo que eso ya pasó a la historia de alguna forma. O sea, y una historia tapada, creo, por ese lado. Robert. Mm, Pues ahí es un ejercicio de precisamente que estábamos buscando, como especular, ¿cierto? Sí, Cuando se crea un museo, se está hablando de algo que ya murió, pues, ¿cierto? Y hablando de Boris Groys también, pues ahí total. es el ataúd de eso, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando del ataúd de las FARC. Mm, pero más allá de eso, yo creo que el ejercicio va a ser romántico, o sea, es como lo que hablamos ahora, un ejercicio de romantización de la izquierda, ¿cierto? Eh, y entonces Playa Girón y cosas de ese tipo, ¿cierto? Como una nostalgia por eso, eh, que se ve ahora, por ejemplo, en las primeras líneas, que se ve ahora en el paro, y es como una nostalgia por revolcar todo y hacerlo arder, ¿cierto? Eh, entonces yo creo que más allá de que se vuelvan próceres de la patria, que no lo creo, creo que la izquierda siempre es sexy para la juventud, pues. Entonces ahí va a permanecer como, Yo creo como que está, sí, dale. sí, va a permanecer como eso. Creo que también es interesante el papel que está jugando pues la JEP en este momento para la construcción de esa historia, ¿cierto? Y es que básicamente la historia eh, fue escrita durante muchos años por los medios institucionales. Y la JEP, mal que viene, con los problemas que tiene y con el asedio que mantiene por parte del gobierno, mal que viene es unas personas que están tratando de reconstruir una verdad, ¿cierto? Y creo que ese ejercicio de construcción de verdad, mientras los dejen, es bueno. O sea, ya se están empezando a ver resultados de eso y ojalá pues algún día se pueda hacer justicia, que no parece, pues, pero más allá, no porque sea por la JEP, sino porque pues el partido de gobierno tiene comprado toda la institución, ¿cierto? O sea, Procuraduría, Fiscalía es de ellos. Entonces es difícil que se haga justicia bajo esos términos, pero creo que ese es su afán precisamente de ser los dueños del Centro Nacional de Memoria Histórica, de tener a alguien ahí que diga cuál es la memoria. Pero Pero Robert, yo ahí difiero un poco porque yo creería que los que tienen que hacer eso son las mismas, los mismos excombatientes. Porque de hecho, hace por ahí un mes sacaron la primera película de las FARC hecha por los mismos excombatientes. ¿Sí? Porque antes venían franceses, antes venían alemanes, antes venían holandeses y hacían sus documentales y así se mostraba la guerrilla, están entrenando, no sé qué, pero ahora ellos mismos están creando sus propios contenidos visuales, sus propios contenidos de memoria, ¿sí? Las mujeres farianas, las no sé qué, los niños, el baby boom, todo eso. Entonces yo creo que en ese sentido ellos mismos se tienen que poner en esa tarea también, si quieren, pues, porque es que la izquierda, bueno, en este caso, las FARC y estos movimientos viven desde su historia, ¿sí? Ellos no viven de nada más, sino solamente de Marquetalia 1964. ¿Sí? Y ellos vuelven y te cuentan la historia, y te cuentan la historia, y te cuentan. Ellos tienen que seguir reviviendo eso, tienen que sacar 10 libros, tienen que sacar otra vez unas caricaturas 3D, tienen que sacar, tienen que empezar a revivir eso, ¿sí? Entonces, Encanto guerrillero, Encanto Walt Disney, Encanto guerrillero, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que ahí es donde ellos tienen que empezar a hacer su contenido, y no la JEP, y no la sí, institución, y no sé qué, no, ellos mismos. no, sí, totalmente, claro, totalmente. Pero yo creo que a lo que iba con la respuesta mía es, Sí, porque la pregunta de futuro era, bueno, ¿cómo van a ser percibidos a futuro? Y yo sí. creo que eso depende más que depender de ellos, aunque ellos pueden tener una labor ahí, depende de la escritura de esa historia y de la percepción que se vaya logrando. Y yo creo que
es difícil, pues, es difícil saber eso cómo se va a mover, ¿cierto? Pero yo pienso que básicamente la posibilidad que se dio es que pueda existir nuevamente una izquierda en Colombia, ¿cierto? Eh, antes decir soy de izquierda era casi que un pecado, o sea, era un país completamente lavado mentalmente, en donde Satán era las FARC y lo demás eran los ciudadanos de bien, pues, ¿cierto? Entonces era como una imposibilidad de ser de izquierda, un país que le sabía mierda a la izquierda, ¿cierto? Como cualquier venezolano hoy en día, ¿cierto? Que le dicen izquierda y es como si le mentaran a Belcebú, y eso no, es como, no, esa posibilidad no existía, ¿cierto? Es como un país que fue completamente lavado pues con esa guerra fría cultural. Entonces yo creo que el mayor legado y lo que va a dejar es la posibilidad por lo menos de pensarnos como sujetos de izquierda. Bien, ahora, por ejemplo, con respecto a cómo mirar un verde políticamente, fluctúa entre dos ideas, ¿no? Entre la paradoja que la anima, que es muy evidente el tema de si se desocupan esas tierras, qué va a pasar, ¿no? En términos ecológicos, económicos, etcétera, ¿no? El subsuelo, qué va a pasar. Pero también pensaba, ¿qué quisieron ustedes significar políticamente con esa pieza? Pues, Robert, dale. Pues mira, mi primera profesión es ingeniero ambiental, ¿cierto? Yo soy ingeniero ambiental y después es que yo me empiezo a interesar por el arte y al lado de Tati pues yo empiezo a enamorarme del arte, ¿cierto? Mucho más. Entonces yo abandoné la ingeniería ambiental precisamente por ese washing, pues, que no es propio ni del comunismo, no es propio del capitalismo, eso es propio del capitalismo contemporáneo, ¿cierto? Hacer ese lavado verde de todo. Y pues básicamente nosotros lo que vimos fue ahí una posibilidad de capitalizar la izquierda, que ellos tenían, mejor dicho, ellos habían sido los guardianes involuntarios de la selva colombiana. Sí. Quererlo, yo creo que ellos no, o sea, mejor dicho, hay textos sobre eso y lo hacían uno para que no los encontrara tan fácil el ejército, ellos tenían que no dejar huella en el medio ambiente porque eso hacía que lo rastrearan, ¿cierto? Porque era su hábitat, por un montón de cosas, pues ellos tenían que cuidar el bosque. Y entonces nosotros lo que veíamos ahí era una posibilidad de ellos explotar eso como un caudal político, ¿cierto? Como que eso se volviera algo político. Mejor dicho, la imagen de las FARC en Colombia está completamente ennegrecida y en esa época estaba aún más ennegrecida. Nosotros vimos la posibilidad de lavar la imagen de las FARC a partir de lo verde. Nosotros hicimos un washing. Nosotros hicimos un washing y entonces y vimos los washing como tal vez una posibilidad política de las pocas que tenía las FARC y que debía aprovechar porque básicamente era lo que hablábamos ahora. Ellos podían pensar en que el terreno de juego es límpido y ellos llegan a intervenir como unos seres puros o básicamente entender pues que todo el mundo hace washing en este momento y que la COP21 y la COP yo no sé cuántas y Glasgow básicamente es un teatro político. Entonces, nosotros hablábamos ahí de greenwashing, de redwashing, de pinkwashing, de todos los washing posibles, porque obedecen al terreno de lo discursivo. Decir soy, así no se sea, hace parte pues de la política contemporánea. Pues vemos al presidente Duque, que es el mayor promotor de la minería y el mayor promotor de la muerte, irse a decir que él ha hecho el acuerdo de paz y que le ha hecho más acuerdo de paz que Santos, y lo vemos en Glasgow diciendo que él es verde y yo no sé qué, bla, 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 sabiendo pues que es uno de los países en los que más se asesinan líderes ambientales, ¿cierto? Entonces es como, claro, es el terreno del discurso. Y la política se convierte en el terreno del discurso, pues, donde cualquier pato es capaz de decir cualquier barrabasada y pasa desapercibida, pues. Pero a mí me parece charro, Robert, porque es que en ese, yo ya que lo veo con más distancia después de tanto tiempo, digo como que de verdad hay, o sea, tú pusiste tu grano de arena de ingeniero ambiental y pues obviamente yo mi publicidad
con toda y como que ahí fue que la estallamos y por eso yo también me parece uno de los trabajos mucho más chéveres, más elaborados conceptualmente, que dan un ciclo muy bacano de esa tensión del ciclo del dinero y con la ideología y con esta cosa. Pero si no te acuerdas, o sea, tú trabajabas en ese tiempo para una empresa, que esa empresa supuestamente hacía washing, pues Yo ya había pasado, eso había sido, ya habían sí, pasado. pero entonces teníamos, esto es como una anécdota, pero porque también me parece es muy chistoso, que teníamos un montón de relojes de esos para bañarse y que solamente uno se tenía que bañar en 2 minutos, pero teníamos una caja, futuro, teníamos una caja y nosotros como, ¿qué hacemos con esto? Para las FARC. Y entonces todo mundo era con esos relojitos y con FARC. Y todo el mundo era feliz yéndose de la exposición con esos relojes de FARC, y yo me lo imaginaba bañándose con ese reloj que decía FARC, ¿no? Claro. Y yo decía como, o sea, o sea, nadie supo la empresa donde Robert trabaja, pues no tiene ni idea dónde terminaron esos cosas ni nada, pero bueno, sí, chistoso Sí, dentro de todo. hablábamos precisamente de esa romantización, se veía ahí, o sea, en la colonia Escandón, si no estoy mal, un barrio que está iniciando como un proceso de gentrificación, nosotros ponemos un local de lo más gomelo, diríamos nosotros, de lo más gentrificado, en el que se ven el nombre de las FARC y figuras de las FARC en primera línea. Eso en cualquier lugar de Medellín, o habría implicado, de Medellín, pues, De ni Medellín, hablar, de brutal la Colombia. cartera. Sí. En muchos lugares de Colombia sería un problema, en Medellín sería pues una cosa muy loca. Entonces también ahí jugábamos a esa romantización, ¿cierto? Como el espectador, como el que pasaba por allá, la guerrilla le remitía a una cosa romántica y era capaz de comprar cualquier producto para que se sembrara un árbol en Colombia, ¿cierto? Mira que también pasa con el zapatismo. Sí, el merchandising también el marketing del zapatismo, ¿no? Que entonces ahí también ya se hacía como ese paralelo pues, entonces tú le decías, ¿sabes? El zapatismo. Así, entonces sí, pero bueno, va. Sí, sí, creo que igual pues hay una distancia entre el zapatismo y las FARC. Sí, no, total, pero va. Sí, no, claro, pues, o sea, el comandante Marcos pues ha sido un sujeto de publicidad, pues, y la calcomanía o cualquier cosa que tenga que ver con Zapata en sí, o con una mujer encapuchada, pues eso, pues, o el Che Guevara, Mickey Mouse, pues, todo eso se vuelve un sujeto de mercadeo, ¿sí o qué? Sí. Yo iba como a llover sobre mojado con la última pregunta con respecto a compañeros, yo me encargo, pero como que escuchándolos me parecería más interesante escuchar brevemente cuál es como una síntesis de cómo funcionó para esas piezas el contrapunteo entre ustedes dos, ¿no? Y ahora que los escucho, me parece muy interesante imaginarme detrás de cámaras, ¿no? Uf, llegar. Yo lo vi hace poco porque di una clase sobre montajes y qué tremendas peleadas nos metíamos, Robert, ¿no? Porque yo también me emborrachaba o no sé qué, y entonces Robert era como, a ver, hay que hacer el guión así. Yo le decía, no, pero el guión se hace así. No, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, hasta que sacamos el guión, pero Robert no lo quería filmar y después entonces que sí, no sé qué. Pero fue muy interesante, Robert, ¿no? Sí, no, eso eran conversaciones, pues eso era la vida nuestra. Eso fue la vida nuestra durante mucho tiempo, conversar y conversar y conversar. Y yo creo que ese contrapunteo, pues viéndolo como en retrospectiva, obedece como a la potencia de cada uno de nosotros. Pues Tati tiene unas potencias impresionantes y yo también tengo las mías, ¿sí o qué? Entonces como cada uno desde sus capacidades ponía algo pero mira las visitas, perdóname que te interrumpa, pero las visitas que hicimos a México a los partidos políticos futuro, eso fue maravilloso. O sea, yo todavía digo, yo nunca había hecho una investigación tan chévere también como esa. Porque nos fuimos al PRI, al PRD, al no sé qué, y nos metíamos, nos escabullíamos, ¿no? Y a tomar fotos, así, tomar videos de cosas en el PRI. Para nosotros el PRI era el gran referente. Referente, claro. claro. Como un partido revolucionario termina siendo lo que es el PRI. ¿Cierto? Para nosotros era eso, era como que ¿será que dentro de 80 años las FARC van a ser el PRI colombiano? Pues porque nos parecía una cosa como loca, como la revolución, y era lo que hablábamos hace una hora por ahí, es cómo el oprimido puede convertirse perfectamente en el opresor con una vuelta de tuerca. Sí. Eso nos parecía muy interesante. Entonces yo creo que
sí, había un contrapunto, hay una diferencia, hay diferencias políticas, hay diferencias como personas un montón, compartimos también un montón de cosas, pues, entre ellas, pues, ciertos afectos a unas formas, pues, aunque Tati seguramente ponga el grito, un amor al arte, pues, un cariño al arte grande, y eh, y nos unía, pues, a nosotros nos unía un montón ver arte y estar alrededor del arte y la política, ¿cierto? Entonces, Pero era porque un también punto ya de... habíamos trabajado juntos en una dirección de arte de cine previamente. Entonces, cuando ya nos dimos como como la idea de que íbamos a hacer una escenificación, empezamos a conseguir todos los props y empezamos a hacer toda la investigación. Esta que te decimos de ir a todos estos sitios, tomar registro y decir como esto es mucho más kitsch político, por este lado Sí, vámonos. Entonces, sí, había sí, muchos detalles que fueron muy de fina coquetería, aunque yo agradezco, fue sí, sí. por esa salida de campo que sí, o sea, que teníamos que hacer, pero porque ya también teníamos unas cajas de props, cajas props uno caja props 2, o sea, como un montón de cosas que Sí. veíamos como con la paleta de Pero color, yo lo que sí, decía, Tati, más allá de la, digamos, de la forma que logró, que es todo un proceso, yo creo que es un ejercicio conceptual, ¿cierto? Yo me acuerdo, el germen de esto, pues, está atrás y está en compañero, en OGN, ¿cierto? Claramente. Pero yo creo que hay otro momento y es que Tati se clavó y yo no sé en qué momento, Tati es como de las personas que se clava y de un momento a otro yo voy a ver y estaba en su computador de este porte eh, con es que un carrito de perros de las FARC, con un montón de cosas de las FARC y eso le metió las FARC a todo y yo, bueno, pero porque Minerva Cuevas también nos asesoró ese proyecto, eso también fue interesante. sí, claro, claro, totalmente, totalmente válido eso, pero como que Tati, mejor dicho, abrió un abanico y ese abanico tenía un montón de posibilidades. Y ahí el contrapunto, lo que se logró con la conversación, más allá de la forma, pues que es todo ese proceso que Tati contaba, yo creo fue de hablar y de hablar Sí, interminablemente, pues interminablemente. jornadas gigantescas, de bueno, que de todo ese abanico es lo que nos interesa y salieron estas tres. Y podrían haber seguido saliendo posiblemente, pues, pero también ya se debe parar. Pero de todo eso, o sea, encontramos, digamos, estos tres elementos que nos parecieron como, bueno, aquí hay algo para conversar. Yo les agradezco todo lo dicho. Les digo, no sé cómo están sus vidas en este momento, pero creo que estaría muy chévere que siguieran haciendo arte juntos. Y, y por otra parte, también les digo que cuando yo voy lento, pero que cuando tenga avances de mi trabajo lo voy a compartir De una. para que vaya de regreso como boomerang. Sí, listo, de una. Súper. Estoy por acá. No, A pues ver, ya nos van a cortar, pero no,